Seguimos con circunferencia. Vamos a ver posiciones relativas entre una circunferencia y una recta. Esto es bastante fácil y más teórico que nada, ¿no? O sea, si yo tengo una circunferencia y tengo una recta, cualquiera, ¿no? Pueden haber tres posiciones posibles. Una es que la recta sea secante a la circunferencia, donde hay dos puntos de intersección, ¿sí? O sea, ese es el máximo de puntos que puede tener de intersección una recta con una circunferencia. Podemos decir que la circunferencia es tangente, donde hay un solo punto. Bueno, GeoGebra tiene problema a veces con las cosas muy minuciosas, como que o los dos puntos o desaparece, no me marca un punto. Pero bueno, se imaginan que esto, si lo voy bajando un poquito, va a llegar a un momento en que solo va a haber un punto de intersección. En ese caso la recta es tangente. Y cuando la recta es exterior, no hay ningún punto. O sea, la intersección es vacía. O sea, ningún punto, un punto si es tangente o dos puntos si es secante. ¿Sí? Y bueno, y la recta tangente tiene una propiedad que es perpendicular al radio en ese punto. A ver, supongamos, y vamos a ver una forma sencilla para construirla. A ver, yo para dibujar una recta tangente en una hoja y si no necesito precisión, es fácil, dibujo una circunferencia y hago una recta que aproximadamente sea tangente y ya está. Ahora, si yo quiero hacer un dibujo de precisión, por ejemplo, quiero que la recta sea tangente en el punto B, ¿sí? y quiero hacer, o sea, construir la recta esa, que sea lo más parecido. Buenas noches, que sea lo más parecido a una tangente, o sea, voy a tener que dibujar una recta que sea perpendicular a este radio, ¿sí? Y que contenga ese punto. Una construcción básica es la siguiente. Vamos a construirla primero y después vamos a entender un poquito de la construcción. El procedimiento es el siguiente. Si yo quiero hacer una recta tangente a esta circunferencia que pase por el punto B, o sea, que sea el único punto en común, vamos a tomar la distancia del radio y esa distancia la vamos a marcar en la circunferencia. Y podemos tener cualquiera de los dos puntos, o sea, puedo usar o este o este. Vamos a usar este. ¿Sí? Ahora, este lo voy a poner con línea punteada para que se vea que es auxiliar. Y después trazamos una semirrecta que pase por A y por C, que sería el centro de la circunferencia A en este caso, y vamos a volver a buscar el compás, y esta medida del radio la vamos a marcar sobre esta semirrecta dos veces. O sea, acá tengo una, hasta acá tengo una, y ahí tengo la otra. O sea, esta que es auxiliar. Y acá tendría la segunda, ¿no? O sea, hasta el punto C tengo 1, y hasta el punto D tengo 2. ¿Sí? Y bueno, ahora uno estos dos puntos, el punto B con el punto D, y ya tengo la recta tangente. Y si se fija... O sea, formó un triángulo rectángulo. Claro. Ahora vamos a ver por qué es rectángulo ese triángulo. ¿Sí? Vamos a ver por qué. O sea, trazo con puntos todo lo que es auxiliar, ¿sí? O sea, que es lo que me importa. Si quieren, vemos que ese ángulo es rectángulo. ¿Ven? Me marca el cuadrito ahí, me dice que es 90 grados. Es recto, ¿sí?
Ahora, ¿cómo podemos saber? Hay una explicación, a ver, a mí se me ocurrió una explicación trigonométrica de por qué. A ver, armemos el triangulito que queda formado, el triángulo ABD. Yo siempre que, o sea, yo de acá a acá tracé un radio de la circunferencia, ¿no? O sea, si yo hago la cuerda esta cuerda es un arco de la circunferencia, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo marcar yo este arco en la circunferencia, en toda la vuelta? Lo puedo marcar exactamente 6 veces. O sea que yo tengo 6 ángulos centrales como este iguales. Si toda la vuelta son 360 grados, entonces este ángulo va a medir 60. Eso sabemos que este ángulo va a medir 60. Entonces yo para poder tener un ángulo de 90 acá, yo necesito que este angulito, el ángulo D, sea de 30 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo consigo? Profe, le hago una pregunta Sí. antes que siga. Al C, ¿usted lo hizo, el punto C lo puso fortuitamente o quiso tener 60 grados en el ángulo central? Claro, quise tener 60 grados. Correcto. Es la forma, porque es el ángulo más fácil de construir en la circunferencia. O sea, con la medida del radio lo posiciono en un punto, marco otro punto y ya tengo 60 grados. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver. A ver, esperen. Bueno. Esperen que esto, vamos a hacer otro para que vean. Si yo tengo una circunferencia, ¿no? Y yo quiero, y marcamos el radio, ¿no? O sea, lo marco acá y marcamos el punto, ¿no? Si yo vuelvo a marcar ese radio, y ahora lo marco acá, vuelvo a marcar el otro punto, ¿no? Y ahora lo voy a marcar acá, perdón, tendría este punto, ¿no? Y si lo vuelvo a marcar a esa distancia, la posiciono acá, fíjense Es que va a decir, se coincidir. marca un radio para marcar el punto C, ¿es así? Claro, es un Se radio. marca distancia en un radio. Sí. Correcto. Vuelvo a marcar el radio, lo vuelvo a marcar acá, y fíjense que siempre la circunferencia va coincidiendo con el punto anterior. Porque hay un radio para un lado y un radio para el otro. Y bueno, y la última marca, la marco acá. Coincide con la primera. Claro, coincide con la primera. ¿Cuántos puntos quedaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactos. Entonces, si yo trazo los segmentos hasta ahí, ¿no? Me va quedando una flor, más o menos. Y son exactamente 6 ángulos centrales exactamente iguales. ¿Se ven? Esos. Lindo mandala. Si la vuelta, claro, una cosa así. Si la vuelta son 360 grados, entonces estos 6 ángulos iguales miden 60 grados cada uno. Si yo quiero construir un ángulo de 60 grados, trazo un arco de circunferencia y con el mismo radio marco otro arco sobre ese arco. Y ya tengo un ángulo de 60. ¿Se entiende? Entonces, yo ya sé que este ángulo es de 60, entonces necesitaría uno de 30 acá. Si yo yo construí en un triángulo rectángulo supuesto, ¿no? El cateto opuesto y la hipotenusa, ¿cuánto es el seno de 30? O sea, si yo tengo el cateto opuesto y la hipotenusa de este ángulo, ¿no? Y necesito que sea de 30, ¿cuánto es el seno de 30? Un medio. O sea que si esto mide un radio, esto mide 2 veces el radio. O sea, cateto opuesto, un radio, sobre cateto opuesto, 2 radios, me da un medio. O sea, esa es la explicación trigonométrica, así, a las apuradas, ¿no? De cómo construir una tangente. Una recta tangente a una circunferencia en un punto, ¿no?
Después vamos a ver cómo se hace cuando el punto es exterior, pero para eso antes vamos a tener que ver otras cosas. Bueno, les dicto un teorema. Si están preparados, se los dicto. Disculpe, profe, ¿el cateto opuesto qué sería? ¿Un medio de radio? El cateto opuesto es el radio. AB. No, perdón, el cateto, no sé cómo llamarlo, el cateto que usted hace por último, es decir, el que une, sí. Ese no sé cuánto mide. Pensé que tenía una equivalencia con los otros, perdón. No, debe ser raíz de 3 sobre 2, una cosa así con respecto a los otros. O raíz de 3 o algo así debe ser. Raíz de 3 radio. Sí, es raíz de 3 radio, porque si este es un radio al cuadrado, más este cateto al cuadrado, tiene que ser igual a 2 radios al cuadrado, o sea, 4 radios al cuadrado. Entonces este tiene que ser 3 radios al cuadrado, sería raíz de 3 es la proporción con el radio. Pero no importa eso, a mí lo que me importa es tener el ángulo de 30 acá, por eso este es el doble que el cateto opuesto al ángulo de 30. La hipotenusa es el doble. Correcto. Bueno, era como para que sepan una forma de construir en forma muy precisa una tangente en una circunferencia cuando tengo un punto perteneciente a la circunferencia. Bueno, les dicto el teorema. Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio trazado al punto de tangencia. Es lo que habíamos visto recién, ¿no? O sea, bueno, tengo la circunferencia, ¿no? Si yo tengo sí, correcto. la recta tangente, se supone que, supongamos por ahí, o sea, la recta tangente es perpendicular al radio trazado al punto de tangencia, o sea, el ángulo que forma acá es de 90 grados, eso es lo que me dice. ¿Qué más o menos sería, no? Ahí más, bueno, a ojo. Pero bueno, si lo queremos hacer en forma precisa, tenemos que utilizar la construcción que vimos recién. Otra definición. Ángulo inscrito en una circunferencia. Acuérdense, inscrito, ¿cómo se escribía? Esperen que ángulo inscrito. En una circunferencia. Esa es la forma de escribirlo. Ángulo inscrito, no inscripto con P. Inscrito. Bueno, les dicto la definición. En un arco de circunferencia, o sea, un ángulo inscrito en un arco de circunferencia, un ángulo inscrito en un arco de circunferencia tiene su vértice en un punto cualquiera del arco y cuyos lados pasan por los extremos del mismo arco. A ver, un arco de circunferencia, un ángulo inscrito en un arco de circunferencia tiene su vértice en un punto cualquiera del arco, o sea que podríamos decir que tiene su vértice en el punto C, supongamos, ¿no? Y los otros, y dice, y los lados pasan por los extremos del arco. O sea, si yo tengo en cuenta el arco AB,
¿no? Que contiene AC. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el arco AB que contiene AC. O sea, este es el más grande. El ángulo inscrito en ese arco, en el arco AB que contiene AC, va a tener el vértice en el arco, supongamos que es el punto C, vamos a buscar acá semirectas, y los lados van a pasar por los extremos del arco. Entonces, si este ángulo lo llamamos, a ver, le ponemos nombre. ¿Dónde está? Si ese ángulo le ponemos nombre. ¿El arco sería el ACB, profe? El arco en el que está inscrito el ángulo es el ACB. Ahora Perfecto. vamos a ver algunas cosas. Ese ángulo lo vamos a llamar alfa. Entonces yo voy a decir que el ángulo inscrito, que el ángulo alfa está inscrito en el arco. Ponemos ACB y con un arquito arriba, ¿sí? Y abarca al ángulo AC, perdón, al ángulo AB, al arco AB, que no contiene AC. Lo voy a escribir para que les quede claro. O sea, el ángulo. Ahí estaría la amplitud, profesor, en el arco AB. En el arco AB, que no contiene AC, no, o sea, ese es el arco que contiene. A ver, el ángulo, voy a poner alfa, está inscrito en el arco AB que contiene AC. ¿Sí? Y el ángulo alfa contiene al arco AB que no contiene AC. Es como un trabalengua, ¿no? Bueno, vamos a... Esto de andar dictando así por WhatsApp, por Zoom, medio... ¿Se entiende, no la idea? O sea, el arco este, alfa, está contenido en este arco. Vamos a hacer el arco de circunferencia. Acuérdense que era el centro y yo hacía en sentido antihorario, o sea que si quiero hacer grande tengo que ir de A al B. Le vamos a poner otro color. Color rojo. ¿Sí? O sea, el ángulo este está inscrito en el arco rojo. ¿Sí? Y contiene al arquito que está en negro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ahora, yo con estos mismos extremos del arco puedo construir un ángulo central que contiene al mismo arco AB, ¿no? Supongamos, yo tengo otra semirrecta acá. Acá y acá. Claro, trazaríamos semirectas hacia A y AB. Ah, Claro, ¿y hacia A sería y el AB. doble de la amplitud? Sí, ahora vamos a ver por qué. Pero ¿Por el primero veamos radio? unas definiciones. Primero veamos algunas definiciones. Vamos a llamar a este ángulo, lo vamos a llamar, bueno, justo 99. Vamos a llamar beta. ¿Sí? Entonces voy a decir, o sea, la definición de ángulo central ya la vimos en la clase pasada. ¿Sí? Es un ángulo que contiene, que el vértice está en el centro de una circunferencia y que los lados abarcan un arco, ¿no? De la circunferencia. O sea, pasan por los extremos de un arco dado. Entonces voy a decir que
el ángulo central, ¿no? B, voy a decir que es correspondiente al ángulo escrito alfa. O sea, un ángulo central se dice correspondiente a un ángulo inscrito cuando los dos abarcan el mismo arco. A ver, el arco que abarcan es este arco, el arco AB, el que está en negrito, ¿no? O gris. ¿Podría repetir la definición, profe? Un ángulo central se dice correspondiente a un ángulo inscrito cuando los dos abarcan el mismo arco. El arco que abarcan los dos es el arco AB. Ojo, a diferenciar, una cosa es que el ángulo esté inscrito en un arco, ¿no? Que sería que el ángulo escrito está escrito en el arquito rojo, y otra cosa es el arco que abarca, ¿sí? Que sería el otro arco. Claro, uno es con C y otro sin C. Claro, sí. El arco en el que está escrito no es el mismo arco que abarca, es el arco que resta, ¿se entiende? Bueno, entonces yo puedo decir que el ángulo beta abarca al arco AB, que no contiene AC, es el ángulo central correspondiente a alfa que abarca el mismo arco. En este caso, ¿no? O sea, es un caso particular de la definición que di recién. ¿Necesitan que se lo dé de vuelta? Sí, por favor. El ángulo central beta abarca el arco AB que no contiene AC, entonces es el ángulo central correspondiente a alfa, ¿no? En este caso, que abarca el mismo arco. O sea, un ángulo central va a ser correspondiente a un ángulo escrito si abarcan el mismo arco. ¿Sí? Este sería un caso. Ahora, ¿cuántos ángulos, o sea, este ángulo central, ¿a cuántos ángulos corresponde? ¿A cuántos ángulos escritos? Bueno, infinitos. A todos los que yo pueda hacer así. ¿Entienden? Ahora vamos a ver lo que dijo Mariana, que por más que parezca loco, todos esos ángulos tienen la misma amplitud. Estos infinitos ángulos. Y esa amplitud es un medio del ángulo central. Y les dicto el teorema, y ahora lo demostramos a eso. Pongan el teorema. Todo ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco. Igual a la mitad, dijo, profe. Sí, del ángulo central que abarca el mismo arco. O sea que, si quieren, lo vemos con números acá. Espera, me salí de la... Por ejemplo, si este mide, mostramos el valor, este mide 99 grados, o sea que este tendría que medir ¿cuánto? La mitad de 99 es 49,5, ¿no? Veamos. Es decir, alfa sería un medio de beta. Sí, ven, 49,5. Y si yo muevo el punto C, fíjense en que todos los ángulos que yo voy moviendo, los infinitos ángulos que abarcan ese arco, los infinitos ángulos escritos que abarcan ese arco, tienen la misma longitud. O sea, los infinitos ángulos escritos en el arco que abarca, o sea, en el arco AB que contiene AC, que abarcan el ángulo AB, perdón, el arco AB que no contiene AC, tienen la misma amplitud. Y va a ser el doble del ángulo central que corresponde.
correspondiente a ese ángulo. Bueno, a ver cuánto podemos demostrar en 9 minutos. Veamos. Ya lo tengo más o menos escrito, ¿no? Esperen que... Dejamos el video. Bien. Hipótesis. Tengo el ángulo, o sea, yo tengo... Vamos a ver 3 casos, ¿no? O sea, vamos a arrancar por un caso particular. Fíjense, este sería el ángulo beta, ¿no? Que sería el ángulo central, que contiene el arco AMB, o sea, le ponemos un puntito para definirlo, y lo ponemos acá. Tenemos el ángulo beta, que es el ángulo central que abarca el arco AMB, y fíjense cómo lo escribo. AMB con un arquito arriba. Tenemos el ángulo escrito alfa, que también que abarca el mismo arco, AMB, o sea, en una circunferencia de centro O y de radio R. Y quiero probar que el ángulo alfa es la mitad de beta. Y para eso vamos a ver 3 casos. Un caso particular, que es en el que uno de los lados de los 2 ángulos coinciden con el diámetro. O sea, CA es un diámetro. ¿Sí? El segmento CA es un diámetro. Entonces, vamos a ver. Vamos a probar en este caso particular y vamos a probar después en otros 2 casos que no son tan particulares, pero que contienen este caso particular. Si yo tengo, o sea, el lado del ángulo ACB o alfa contiene el diámetro y también un lado del ángulo beta contiene al diámetro o a un radio, ¿no? Que está aquí incluido en el diámetro, vamos a considerar este triángulo, ¿no? O sea, en la demostración consideramos al triángulo COB. ¿Cómo es ese triángulo COB? ¿Cómo les parece que es? Parece rectángulo. Bueno, que no nos engañe el dibujo. En realidad no es rectángulo. Claro, por eso. Pero no podemos tomar eso como... O sea, es Por bastante supuesto. cerca a un ángulo recto, sí, pero yo lo podría haber hecho más para acá y era lo mismo, ¿no? Claro, no iba a dar, exacto. Pero sí que sabemos que de O a C tengo un radio y de O a B tengo otro radio, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo es ese triángulo? Isósceles. Es isósceles. Y si es isósceles, ¿no? O sea, estos 2 lados son iguales y al tercero no importa si es igual o no, lo llamamos base. Y los ángulos adyacentes a la base, este lo podemos llamar alfa prima, Son iguales. son iguales, ¿no? Entonces, alfa es igual a alfa prima. Esto lo llamamos 1 si quieren. Y este ángulo que está acá sería un ángulo exterior del triángulo, ¿no? Del triángulo COB. O sea, beta es ángulo exterior. De COB. Pero no es adyacente ni a alfa ni a beta. Perdón, ni a alfa prima. ¿Y qué propiedad tiene ese ángulo exterior con respecto a los ángulos interiores? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos una propiedad. Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los otros 2 ángulos interiores no adyacentes al mismo. El único ángulo adyacente a este ángulo beta es este. O sea que es igual a la suma de los otros 2 ángulos interiores no adyacentes. O sea que es igual a alfa más alfa prima, ¿no? Por esa propiedad. Que beta es igual a alfa más alfa prima. Y como alfa prima es igual a alfa, yo puedo decir que es igual a 2 alfa, ¿no? Beta es igual a 2 alfa. Entonces, puedo decir que alfa es igual a beta sobre 2. En este caso particular, ¿no?
Ahí ya tenemos un caso particular en el que eso se da. Ahora, veamos este caso particular en donde ninguno de los lados coincide con el diámetro. O sea, el diámetro lo tendría, si yo considero los vértices de los dos ángulos, el diámetro lo tendría acá. ¿No? Y este punto lo llamamos P. No tiene por qué coincidir con M, ¿no? Ahora, yo a estos dos ángulos los puedo dividir en dos ángulos donde se cumple esto, ¿no? Ven que ahí está medio borroso. O sea, el ángulo ACP, por ejemplo, tiene un ángulo central correspondiente que sería el AOP, ¿no? O sea que yo puedo decir que el ángulo ACP, por esto que ya demostré acá, cuando veo que el lado coincide con el diámetro, puedo hacer lo siguiente. O sea, puedo decir que... ¿Qué sería, una bisectriz ahí? No, no es una bisectriz. No, nada que ver. Pero puedo decir que el ángulo ACP, ¿no? Es igual a el AOP sobre 2. Y a su vez, el ángulo PCB es igual al POB sobre 2. ¿Lo ven a eso? Si yo sumo ambos términos, o sea, me queda que el ACP más PCB es igual al AOP sobre 2 más POB sobre 2. ¿Sí? ACP más PCB, o sea, el ACP más el PCB es todo el ángulo alfa, ¿no? Y esto, si saco factor común, un medio del AOP más POB, me queda que el AOP más el POB es el ángulo beta. O sea que también acá me queda que alfa es igual a beta sobre 2. ¿Sí? Y vamos a ver un tercer caso más que abarca esto. O sea, con esos tres casos ya podemos probar que se verifica para todos los casos. O sea, vimos un caso en el que un lado de los dos ángulos coincide con el diámetro. Vimos un caso en el que los dos ángulos tienen el diámetro en su interior, ¿no? Y vamos a ver un caso en el que, fíjense, si yo trazo acá el diámetro, está en el exterior. Pero eso después de que corte. Bueno, vemos el tercer caso. Vimos los dos primeros casos, uno en el que los lados coincidían con el diámetro, otro en el que el diámetro estaba en el interior de los triángulos, y otro en el que el diámetro, no que contiene los vértices, ¿no? Está en el exterior de los triángulos. Ahora, si yo considero el ángulo, si a este punto lo llamamos P, como recién, y considero el ángulo PCB, ¿no? Y el ángulo POB es lo mismo que el primer caso también, ¿no? Sería esto. Ahora, si yo quiero ver el ángulo alfa y el ángulo beta, voy a ver que el ángulo, por ejemplo, alfa es igual al ángulo PCB menos el ángulo PCA, ¿no? Y el ángulo beta va a ser igual al ángulo POB menos el ángulo POA. Entonces vamos a ver las relaciones entre los ángulos que sí contienen al diámetro, por ejemplo, vamos a ver con los ángulos más grandes, ¿sí? Y vamos a ver que, por ejemplo, que el ángulo PCB... ¿Puede ser que dijo diámetro en el exterior de los triángulos, no sería de los ángulos? De los ángulos, sí, perdón. Ah, perdón, gracias. El ángulo PCB es igual a un medio de POB, por lo que demostramos primero. POB sobre 2, ¿no? Y el ángulo, ahora los más chiquitos, el ángulo PCA es igual a un medio del POA.
Si yo hago la diferencia entre estos dos, acá, me queda que PCB menos PCA va a ser igual a POB sobre 2 menos POA sobre 2. El PCB menos el PCA, o sea, el PCB, el más grande, menos el PCA, el más chiquito, me da el ángulo alfa. ¿Sí? Si yo acá extraigo factor común, me queda un medio de POB menos POA. Y el POB, que es este, menos el POA, me queda el ángulo beta. Y acá ya tengo también demostrado, en este caso, que alfa es igual a beta sobre 2. Y ya lo demostré en los tres casos. En el caso en el que los lados de los ángulos contienen al diámetro, en el que el diámetro que contiene a los vértices está en el interior de los ángulos, y en el que el diámetro que contiene a los vértices está por fuera de los ángulos. Y con esos tres casos ya demostré para todos los casos posibles. ¿Se entendió más Es o lo menos? mismo que la anterior, pero en uno se suma y en otro se resta. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a ver otra definición. Vamos a ver lo que se llama ángulo semi-inscrito. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner el texto para que sea ángulo semi-inscrito. Bien. ¿Le dicto la definición? Sí. Venga. Ángulo semi-inscrito en un arco de circunferencia un ángulo semi-inscrito en un arco de circunferencia es cuando tiene su vértice en uno de los extremos del arco coma, uno de sus lados pasa por el otro extremo, coma, y el segundo lado es tangente a la circunferencia y se encuentra con respecto al primer lado en el semiplano opuesto al que contiene el arco. ¿Todos pudieron copiar? La última parte yo no. La última parte. Y se encuentra con respecto al primer. Y se encuentra con respecto al primer lado en el semiplano opuesto al que contiene el arco. A ver, si consideramos el arco más grande, ¿no? Acuérdense que tengo que ir en sentido antihorario, o sea que voy de el B al A para hacer el más grande. Y lo vamos a marcar con otro color, para que se diferencie. Le ponemos rojito, ¿sí? Entonces el arco, o sea, el ángulo semi-inscrito en el arco AB, que está rojo, ¿sí? Vamos a ver, un vértice es uno de los extremos, o sea, podríamos decir que es el extremo B, ¿sí? El otro lado, o sea, uno de sus lados
pasa por el otro extremo. O sea, si el vértice es el punto B, entonces el otro lado pasa por A. ¿Sí? Y el tercer lado, perdón, el segundo lado es tangente a la circunferencia. O sea, si yo hago, o sea, el otro lado tiene que también partir del punto B, ¿no? O sea, yo voy a tener una semirrecta, que si es tangente, tengo dos opciones, que sea tangente así, o que sea tangente así, ¿no? Entonces, dice, ¿de qué lado tiene que estar? Ahora, esto es lo que me dice. Dice que es tangente a la circunferencia con respecto, o sea, con respecto al otro lado. Este lado, si yo prolongo la recta esta, me va a dividir el plano en dos semiplanos. Un semiplano de este lado, que es el que contiene el arco rojo, y otro semiplano de este lado, que es el que no contiene el arco rojo. Es Bueno, decir, que el otro lado tendría que estar fuera del semiplano del arco. claro, o sea, hacia abajo. O sea, del lado, en el semiplano opuesto al que tiene el arco rojo, que es el que abarca el... Perdón, no es que el que abarca, es en el que está seminscrito. El que abarca va a ser el ángulo negro, ¿sí? Entonces, sería así, una cosa así, ¿no? Si hacemos la tangente aproximadamente, podemos decir que está así. Y la propiedad que cumple, o sea, si yo trazo el ángulo central que contiene al mismo arco, al arco AB negrito, o sea, este ángulo central, cumple la misma propiedad que los ángulos inscritos. O sea, este ángulo, vamos a ponerle nombre, ¿dónde están los ángulos? El ángulo, acá. Si hago el ángulo el ángulo alfa, vamos a ponerle nombre. El ángulo alfa mide 50,2, o sea que el ángulo beta, este más grande, va a tener que medir 100,4, ¿no? En realidad, yo no sé en realidad si esto es tangente. Hice algo aproximado, pero bueno. Vamos a marcar el ángulo. Bueno, 108, algo más o menos parecido. Pero bueno, ahora vamos a demostrar que también es el doble. Este es beta. O sea, que para que sea tangente tendría que ser 54. ¿No? Ahí estaría justo el tangente. ¿Se ve? O sea, el ángulo seminscrito. Bueno, vamos a demostrar esa propiedad. O sea, yo tengo ¿Cuál es el punto de tangencia? ¿El mismo beta? No, es un poquito más corrido del beta, el punto de tangencia que tiene el punto segundo B. lado. ¿El punto B junto el punto de tangencia? Sí, es justo ese. Ah, es su vértice. Para que sea seminscrito. O sea, tiene como vértice, como dijimos recién, tiene como vértice uno de los extremos del arco, en el que está seminscrito. El otro lado contiene un lado contiene el otro extremo y el otro es tangente a la circunferencia en ese punto. Ah, yo pensé que era un punto que estaba entre C y B, que era tangente, que puede ser que haya un punto donde justo tenga 90 grados. No pensé que era solamente B, el punto B que es justamente el vértice. Y no es sí, el es lado. tangente en ese punto. Sí, porque perfecto. tiene que coincidir con el vértice para que sea el ángulo. Y si ya tiene otro punto en común, ya no es tangente. Bueno, veamos. Yo quiero probar que el ángulo, o sea, lo mismo, ¿no? Tengo una circunferencia de centro O y radio R,
¿no? Tengo el ángulo ABC, que es este, que es semi-inscripto y que abarca el arco este AMB, y tengo el ángulo central AOB, que abarca también al arco AMB. Yo quiero probar que este ángulo ABC es la mitad de AOB. ¿Sí? Entonces, consideremos este triángulo, ¿no? Consideramos al triángulo AOB, ¿no? ¿Cómo es ese triángulo? El triángulo AOB. Isósceles, porque son dos Claro. radios. Esto mide R y esto también mide R, ¿no? O sea, si va del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia, la distancia es R. O A es R, o B es R, o sea, que es isósceles. ¿Sí? Y los ángulos que son adyacentes a la base, le podemos poner alfa y alfa prima, ¿no? Entonces, alfa es igual a alfa prima, ¿no? Y si a este ángulo lo llamamos beta, ¿sí? Mejor vamos a llamarlo como está acá para poder, o sea, es el ángulo A o B, ¿no? O sea, como es un triángulo, yo sé que A o B más alfa prima es igual a 180 grados, ¿no? Y el ángulo este, ABC, ¿cómo va a ser? ¿Qué medida va a tener? Este le ponemos alfa prima. Si alfa es igual a alfa prima, o sea, una equivalente sería que A o B más 2 alfa es igual a 180, ¿no? Ahí llegamos a una igualdad de algo. Este ángulo sé que es de 90, porque si esta es tangente, ¿no? En el punto B, y este es el radio que va hacia el punto B, entonces la tangente tiene que ser perpendicular a ese radio, ¿no? Entonces el ángulo ABC, puedo decir que es igual a 90 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, este Sí, ángulo sí. que está acá. Ahora, despejemos esto que está acá, ¿no? Sigamos por acá. O sea, esto lo vamos a llamar 1, y voy a seguir con esta otra igualdad. Si A o B es más 2 alfa es igual a 180, o sea que A o B es igual a 180 menos 2 alfa. Si divido todo por 2, me queda que A o B sobre 2 es igual a 180 sobre 2 es 90, y 2 alfa sobre 2 es alfa. Y fíjense, esto es igual a El 90 poner el menos 2 alfa. como división ahí es para poder sacarle el 2 al alfa, no entiendo. Claro, el 2 al alfa y que me quede 90 acá, que me quede esto. Perfecto. Si A o B sobre 2 es igual a 90 menos alfa y ABC es igual a 90 menos alfa, entonces, por lo tanto, ABC es igual a A o B sobre 2, que es lo que queríamos probar. ¿Sí? Bueno, después lo analizamos, tranqui. Y vamos a hacer las últimas cosas. Vamos a ver un poquito una aplicación de esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una circunferencia,
cualquiera, y tengo un punto exterior a esa circunferencia, el punto C, y quiero trazar una recta, o las rectas que sean tangentes a la circunferencia C, supongamos que esta circunferencia es C, que contengan al punto C. ¿Cuántas les parece que va a haber? Una sola. A ver el resto que dice. Va a haber una que vaya por arriba y otra que vaya por abajo. Ah, como en el caso del ángulo, tiene razón. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar este segmento y vamos a, le ponemos punteado para que vean que es auxiliar. Vamos a trazar el punto medio entre A y C. Ustedes si lo construyen en una hoja lo hacen con la mediatriz, ¿no? O sea, el punto D lo hacen la mediatriz y obtienen el punto D. Y vamos a trazar una circunferencia de centro D, o sea, como es el punto medio, va a contener a los dos puntos, al A y al C, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo tomo, por ejemplo, el segmento AC, ¿no? Que tiene en el centro el punto D, esto también es un ángulo, ¿no? ¿De cuánto es ese ángulo? Es un ángulo llano. Es un ángulo llano, de 180. Entonces, cualquier ángulo, si yo trazo un punto, ¿no? Cualquier ángulo inscrito, ¿no? Que abarque el mismo arco que AC, que ADC, que es el ángulo llano, va a medir 90 grados, ¿no? A ver, para que vean. Ay, no lo sé. ¿Sí? Fíjense, mide 90 grados. Si el ángulo central es de 180, ¿no? Entonces, el ángulo central que abarca el mismo arco que ese ángulo central, que es la mitad, va a medir 90. Y los infinitos ángulos que yo pueda marcar ahí van a medir 90 grados. O sea, yo tengo que encontrar justo el que coincida con este. Y bueno, o sea, va a ser justo la intersección de esa circunferencia punteada con la otra circunferencia. ¿Se entiende? Entonces, marcamos esos puntos de intersección, acá en E y en F, y ya tengo las dos rectas tangentes que pasan por C. ¿Se entiende? No entendí lo anterior, profesor. Hizo un triángulo con A, C y un No, punto X. marqué un ángulo inscripto. Ah. O sea, bueno, voy a hacer con semirrectas para que se entienda mejor. O sea, si este ángulo ADC mide 180 grados, todos los ángulos inscriptos que tengan el mismo, que abarquen el mismo arco, van a ser la mitad, ¿no? O sea que van a ser de 90. A ver, para que vean. Ángulo. Si yo hago el ángulo este, ese ángulo mide 180 grados. Y abarca, supongamos, el arco de abajo, por ejemplo, ¿no? También puede abarcar, o sea, puede hacer el 180 que está arriba. Bueno, el ángulo este, inscrito, que abarca el mismo arco, mide 90. Y yo necesito que, o sea, que la tangente mida 90 grados con el radio. O sea, estaría buscando esto. Justo el que coincide ahí. ¿Se entiende? Y lo mismo abajo. Sí, sí. ¿Sí? Busqué dos ángulos inscritos.
Sí, pero que coincidan justo con Con o sea, con la dos puntos intersección de de la las dos circunferencia. circunferencias. Que coincidan con la intersección de las dos circunferencias. El procedimiento es sencillo, o sea, trazo el segmento del centro de la circunferencia al punto, trazo el punto medio, trazo una circunferencia, y ahí donde se intersecan las circunferencias van a estar los puntos de tangencia. Y ya teniendo dos puntos, puedo trazar las dos rectas. ¿Sí? Bueno, ¿por cuánto tiempo vamos? ¿A qué hora volvimos? Y 42, ¿no? O sea que vamos 20 y pico de minutos. Está bien. Queda un ejemplo más. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero encontrar todas las tangentes comunes a dos circunferencias. Yo tengo una circunferencia chiquita acá, otra circunferencia acá. No tienen por qué ser iguales, ¿no? Entonces quiero ver todas las rectas tangentes que sean tangentes a las dos circunferencias. ¿Cuántas les parece que va a haber? ¿Tiene que ser tangente a las dos circunferencias? Así es. ¿Y serían dos también? Porque de una va a partir un Son punto. dos. A ver. Van a ¿No ver... serían dos? No, ¿Dos no serían? no sé. ¿Y No, cuáles serían esas? no, porque no parte de un punto. Fue a No, partir de... Ah, que no es lo toca las mismo. dos Van a haber circunferencias. 4 en total. Van a haber 2 que son cruzadas, ¿sí? Que esa se la llama interiores, tangentes interiores, y van a haber 2 que están por afuera, que son tangentes exteriores, ¿sí? Las otras eran tangentes a través de un punto exterior. Claro, a través de un punto exterior. Si queremos con un punto que pertenece a la circunferencia, usamos el método que vimos al principio, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a marcar sobre una de las circunferencias una semirecta que esté, o sea, para determinar radios, ¿no? Entonces, yo voy a sumarle al radio de esta circunferencia, de la circunferencia más grande, le voy a sumar el radio de la circunferencia más chica, ¿sí? Y vamos a hacer una circunferencia donde el radio sea la suma de estas dos, y que tenga el mismo centro de la circunferencia más grande. Entonces, vamos a venir acá con compás, vamos a tomar la medida de acá, y esa medida se la vamos a sumar a este radio. Al radio CD le sumamos la medida de AB. O sea que si sumo voy a Es tener... decir, la primera circunferencia sería la mitad de la segunda. ¿Su ¿Cómo? radio? La primera circunferencia tendría un No, radio de no, la mitad de la segunda. puede tener infinitas diferencias. Hay infinitas Ah, bien. circunferencias. ¿Sí? No tiene por qué ser ni la mitad ni nada. Bueno, en el punto E, o sea, del punto C al punto E, tengo la suma de las dos radios, ¿no? Entonces ahora vamos a trazar una circunferencia con el mismo centro que la circunferencia más grande, pero que el radio sea igual a la suma de los dos radios. Vamos a trazar en forma con puntos para que se diferencie que es auxiliar. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar la tangente a la circunferencia más grande que contenga el punto A. O sea, vamos a usar el mismo método de recién. ¿Sí? Vamos a trazar el segmento este auxiliar. Lo marcamos con puntos.
trazamos el punto medio entre esos dos puntos, ¿sí? Y después trazamos una circunferencia de centro F que pase por A y por C. También la hacemos auxiliar. Y en estos dos puntos de intersección, acá tengo la tangente, o sea, por ahí va a pasar la tangente que pasa por A y por G, y por A y por H, o sea, por hacer las dos tangentes que van a ser a la circunferencia grande que pasan por el punto A, ¿sí? Y las vamos a trazar también en forma auxiliar porque no son la definitiva. Ahora, fíjense, si esta es tangente a la más grande, ¿no? Y la diferencia entre esta circunferencia a esta circunferencia es el radio de la más chiquita, si yo hago la paralela a esta que estoy señalando acá, y la traslado hasta esta circunferencia, la distancia que recorro es el radio de la más chiquita. Y si yo recorro el radio de la más chiquita acá, llega justo a donde toca un punto acá. O sea que si yo trazo, o sea, en el mismo punto este que está acá, ¿no? Perdón, vamos a hacer, no es en ese mismo punto que está ahí. Vamos a trazar el radio este. Justo en este punto, la distancia que hay entre G e I es la misma distancia que hay entre B y A, ¿no? Porque es lo que yo le sumé. Si yo a esta recta la traslado hasta acá, se va a trasladar justo también a ser tangente con esta. Y veamos, si yo hago la paralela a esta recta que pase por I, fíjense en que es tangente a la recta más chiquita. Y lo mismo para el otro lado. Trazo el segmento este de acá, de C a H, ¿no? Y si traslado esta que está acá, perdón, esta que está acá, la traslado con esta distancia hasta acá, o sea, esta distancia es el radio de la más chiquita, si la corro el radio la más chiquita, también se va a correr a esta. Entonces la paralela a esta por este punto sería la tangente a la más chiquita. Eso lo puedo hacer a ojo trasladando con la escuadra, ¿se acuerdan? Rectas paralelas hasta llegar acá. ¿Sí? Si no, puedo hacer el procedimiento, el mismo procedimiento, repetir este procedimiento, nomás que quiero hacer la tangente, o sea, una vez que encontré el punto I y el J, que sería la intersección de estos radios con la circunferencia que está acá en el medio, puedo hacer la tangente de esta circunferencia al punto J y la tangente de esta circunferencia al punto I también, repitiendo todo este procedimiento que hice, pero no lo voy a hacer porque si no se hace todo un enchaste. Por ahí los estoy mareando un poco, pero... Esto es cuando son cruzadas, son internas estas. Claro, estas son internas. Y veamos, o sea, el punto de intersección, si quieren lo vemos. ¿Cómo se llama esto? Cruzadas internas, ¿cómo le diría? No, tangentes internas. Fíjense que tiene un solo punto de intersección con las rectas, ¿ven? El K y el L. Ahora vamos a ver las externas. ¿Sí? Voy a borrar todo, quedan 6 minutos, yo creo que llego. Después lo vuelven a ver al video y... O sea, esto es como para que vean una aplicación de lo que estuvimos viendo. No es algo que les voy a tomar. Pero es interesante que lo vean. Bueno, vuelvo a trazar otra circunferencia, a B. Trazo otra circunferencia acá. Veamos. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a trazar una semirrecta acá para determinar el radio, pero lo que voy a hacer, en vez de sumarle el radio de la más chiquita a la más grande, le voy a restar el radio de la más chiquita. O sea que si vengo con el compás, ¿no?
y lo posiciono acá, si lo sumo, el punto tendría que estar acá, pero si lo resto, el punto va a estar acá. ¿Sí? Entonces vamos a ocultar esto que está acá, que no me sirve. Y vamos a trazar una circunferencia más chiquita que tenga el mismo centro que esta. Y vamos a hacer va a ser auxiliar. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar la tangente a la circunferencia chiquita que contenga el punto A. O sea que ahora vamos a hacer esta misma distancia, vamos a marcar el punto medio entre A y C, Volvemos a hacer la circunferencia. volvemos a hacer la circunferencia que contiene a A y a C, y acá en estos puntos que están acá, voy a tener la tangente a la circunferencia esta, que pasan por B. O sea que trazamos las rectas. Y vamos a también hacerlas con punteadas porque son auxiliares. Esto después mírenlo tranquilo, ¿vio? O sea, por ahí ahora no les quedan un montón de cosas en el tintero, pero después véanlo. Sí, Ahora fíjense, ¿eh? obviamente, ahora entenderlo, después escribirlo. Está bien. Si yo, fíjense, trazo los radios estos, ¿no? Pero vamos a trazar con semirrectas porque para que sea más grande, ¿no? Si trazo este radio acá y lo prolongo, y este radio de acá y lo prolongo, esta distancia que hay de G al punto I es la misma distancia que hay de este radio, ¿no? Porque es lo que yo le resté. Entonces, si yo traslado esta así, el radio de la circunferencia más chica también se traslada acá. Entonces, veamos, si yo hago la paralela de esta que pasa por este punto, obtengo la recta exterior tangente a las dos. Y lo mismo con esta, ¿no? La distancia de H a J es la misma distancia del radio de esta circunferencia más chica. O sea que si traslado esta recta hacia J, también se va a trasladar hacia acá. O sea que vamos a hacer la paralela a esta que pase por J. Y si vemos la intersección, vamos a ver que también es solo un punto. ¿Se entiende? Sería K y L también el punto. Claro, K y L sería el único punto de tangencia. Bueno, ¿alguna pregunta?